Y mire, pues en estas últimas horas que hemos abordado este tema, que nos llegó primero inbox en Facebook, hemos dado seguimiento a nuestra compañera Ana Karen, nos hemos enterado de más casos, inclusive pues entre conocidos, en todos los entornos, en compañeros de Los Mochis que nos dicen que conocen también algunos afectados, en Mazatlán, en Culiacán. Y hoy en Culiacán tenemos a propósito pues a una joven pareja que nos acompaña. Se trata de Karen García. Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues más o menos, la verdad, o sea, no podríamos decir que estamos bien, y pues estamos buscando pues qué hacer, ¿no? Gracias por acompañarnos. Y Fernando Gómez. Fernando, ¿cómo estás? Sí, buenos días a todos. Abrumado, la verdad, sé que hay salud, sé que hay optimismo porque esperamos que así sea, pero sí en este momento, sí un poquito, tenemos el mundo encima, pues. No, imagínate nada más. Así es. Anoche no durmieron, me decías. Poco. Pues poquito. Poco, sí. A ver, cuéntenos, ustedes desde cuándo cómo se enteraron, vamos a empezar desde el principio, ¿cómo se enteraron de esta empresa? Pues... es la misma, ¿verdad? Sí, o sea, se llama Inverplus, es el nombre que ellos manejan como imagen, y hace años cambiaron como su denominación y pasaron a llamarse IPX, ¿no? IPX. Entonces yo me entero hace 6 años de que ellos existen, porque pues conocidos, ¿no? Siempre hay alguien que conoce a alguien y me dice, oye, una amiga me dice, oye, pues yo pues tengo 2 años ya que invertí dinero con ellos y te dan un rendimiento y te lo pagan trimestral o cuatrimestral y tú firmas un contrato por tantos años, ¿no? Entonces vamos nosotros, o sea, pues familiares, conocidos, o sea, a ver, porque también muchas personas dicen, bueno, es que, o sea, ahorita se comenta en las redes, es que es una pirámide, pero en realidad, si es así, pues es una muy estructurada, porque no parecía una. No parecía algo. O sea, desde que nosotros llegamos hace 5 años. 5 años que ustedes tuvieron el primer contacto, digamos. Sí, el primer contacto que nosotros tuvimos directamente con ellos fue hace 5 años, pero hay personas conocidas mías que tienen 7 años que empezaron a invertir. Entonces, desde un inicio, ellos tenían una oficina, o sea, establecida, rotulada y todo, cuando por lo general, pues se sabe que pues las pirámides van y vienen, trabajan con los hoteles, dan pláticas, te invitan a que metas gente. Ellos no funcionaban así, o sea, ellos era un lugar establecido. Era un lugar establecido, tenían unas oficinas, te asesoraban porque decían ser consultores financieros. Entonces, más que invitarte a invertir desde un inicio, ellos daban pláticas y capacitaciones sobre qué hacer con tu dinero, cómo cuidarlo, o sea, cómo tratar de diversificar. Y era como te dices, bueno, nosotros tenemos varios planes para que tú puedas trabajar con nosotros. En ningún momento recibías tú bonificaciones por meter personas, en ningún momento recibías comisiones. Como en otras pirámides. Tampoco tenías productos para vender, como en otras partes se ha venido haciendo. Y pues un rendimiento que es del 3% mensual, en realidad pues sí es alto, pero comparado con lo que usualmente se maneja en una pirámide, que te dicen, no, pues es que te damos el 10% mensual del capital que tú tengas, y ellos decían, no, pues es que invertimos en la bolsa, tenemos divisas, invertimos en el extranjero, en otras monedas, pues no te parece tan descabellado, ¿no? Y tenían planes donde tú dices, bueno, puedes dejar tu dinero 2 años, 3 años, 5 años, y por supuesto, mientras más alargado fuera el tiempo, más era el rendimiento. Sí. Entonces, pues hay planes desde 6 meses que te daban el 1% mensual. 1%, o sea, mensual, que eran más cortos. Pues, eran periodos más cortos, y por eso a nosotros nos parecía hasta cierto punto entendible, no sé por qué tú dices, y ustedes conocieron gente que sí estuvo recuperando. Por supuesto, incluso es el caso, ahorita mencionaba ella, es el caso de ella. Mensualmente, trimestralmente y de manera puntual recibía sus correspondientes rendimientos y el retorno mismo del capital una vez que los contratos terminaban. Entonces la operación fue muy pulcra durante mucho tiempo, y es de unos meses para acá que comenzó a tener luces de que algo estaba pasando mal. A partir, corrígeme si me equivoco, pero de octubre, noviembre del año pasado comenzó a ser intermitente. Las promesas comenzaron a ser, si era el 25 de octubre, llegaba hasta el 7, 8 de noviembre. Entonces
es ese momento en el que algo raro comenzó a suceder. Empezó a fallar el depósito. Sí, o sea, empezó porque ellos tenían, porque ahora ya no existe, una página de internet. Decía que había una aplicación como en el banco. Es una página de internet, ¿no?, en la que tú entrabas, solicitabas tu depósito y durante mucho tiempo, en 2 días, 3 días máximo, tu depósito, o sea, se dirigía a tu cuenta, pues. Tu cuenta de banco. Sí, como él comenta, o sea, desde octubre empezó a rezagarse, pero primero dijeron, no, pues va a tardar 7 días, va a tardar 10 días, va a tardar 15 días. A ver, vamos a platicar con ejemplos. En tu caso entraste hace 5 años, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cuánto invertiste o cuál era el plan y cuánto te empezaron a retornar? Sí, por ejemplo, yo tenía un plan que es pues yo renové mi plan, ¿no? Entonces yo tenía un plan a 3 años primero, que te da el 3.5% mensual de cualquier cantidad. O sea, en eso entonces la cantidad mínima para empezar a invertir eran 300,000 pesos. Okay. Entonces, de ese plan. Sí, o sea, tú inviertes 300,000 pesos y te iban a dar tu retorno en 4 meses. Te iban a dar tu rendimiento, ¿no? No tu capital, porque tú firmas un contrato por 3 años y a los 3 años pues te iban a liberar tu capital para que tú pudieras sacarlo. Entonces, pues si es así, o sea, el 3.5% mensual pues son 10,500 pesos. Entonces tú dices, bueno, esperas el primer mes no retiras, el segundo mes no retiras, el tercer mes no retiras y el cuarto mes a ti te aparece en la página o te aparecía las utilidades disponibles. Entonces dices, bueno, de tus utilidades, ¿cuántas quieres retirar? ¿Cuántas quieres reinvertir? Y podías hacerlo todo desde ahí. Entonces cada persona decidía, bueno, voy a solicitar un retiro de 15,000 pesos, 20,000 pesos y a los 4 días, 3 días, se llegaba a tu cuenta del banco. Llegaba a tu transferencia. Sí, así es, como SPAY. Sí, y de hecho tenían un folio, o sea, porque nosotros lo revisamos en los primeros momentos, o sea, tenía una liga de SPAY, de una cuenta del banco, o sea, y te parecía tu comprobante del SPAY, pues todo parecía todo muy formal, la verdad. ¿Y lograste recuperar tu capital o te estuvieron regresando parte del capital en eso? Pues es que te regresan parte de tu capital y, por ejemplo, yo te podría decir, en mi caso, yo sí saqué muchos de mis rendimientos, pero pues conozco personas que dijeron, bueno, es que estos son mis ahorros, voy a reinvertir. ¿Por qué? Porque tengo una pensión o tengo un trabajo y pues con lo que yo gano me alcanza y cuando mi plan se termine, pues voy a sacar todo. O voy a reinvertir una parte y sacar. Entonces, yo te podría decir, o sea, en mi caso yo pude sacar partes, yo no te voy a decir, o sea, recuperé todo, porque creo que no fue así. Más o menos, pues uno empieza como a sacar cuentas. Y en 5 años. Sí, en 5 años tú recuperas el 100% de tu capital si sacas todo. Sin embargo, como comentas, pues muchas veces dices, pues no lo necesito. Mejor lo voy a reinvertir porque me están dando un buen rendimiento. Así es. Exactamente. Y por ejemplo, ese es mi caso. Pero el caso de mi esposo, o sea, él abrió su contrato el año pasado. No recibió ningún rendimiento. En ningún momento. No, y en justo el contrato sigue todavía en los plazos en donde a mí no deberían de entregarme aún. Entonces, conforme el tiempo pasa, va a llegar el vencimiento y no se va a cumplir. Entonces, y quiero decir que de esto y las alarmas se prendieron justo porque la propia empresa, el miércoles de esta semana, si no me equivoco, fue que nos mandan un comunicado diciendo que básicamente uno de los que son fundadores, se fue, desapareció, no hubo contacto con él y que van a actuar de la vía jurídica ellos como empresa, los accionistas que se quedan aquí. Entonces, eso fue lo que nos prendió el foco de alarma. Fuimos a las instalaciones a saber qué estaba pasando, donde yo personalmente acudí a firmar mi contrato, como acudieron muchos otros, y la realidad es que en el edificio no hay nadie. ¿Dónde estaba ubicado el lugar? Cerca del Mercadito Juárez, aquí en Culiacán. Entiendo que hay otras oficinas, por ejemplo en Mazatlán, pero por lo pronto ese estaba... Sí, muy cerca del Mercadito Juárez, en el centro. En el puro centro. En el puro centro. De acuerdo. ¿Y desde siempre estuvo ahí? ¿Desde estos 7, 8 años? Sí, desde la primera vez que nosotros fuimos, era primero, pues es un edificio y primero era un piso y después en un punto, o sea, era todo el edificio. Fueron creciendo. Completo, así es. Rotulado, me dicen. Así estaba rotulado. Ya ahora que fuimos ya no está rotulado. ¿Ya no? O sea, aquí yo me imagino que pusieron una oficina abajo primero y hace como, pues no sé desde cuándo no existió, pero ahora que nosotros pasamos ya no estaba rotulado ese piso. Así es. Y junto a nosotros llegaron muchos otros que la verdad es que están
inclusive en una situación bastante más complicada, porque bien lo decía, al tener y ver que tu rendimiento se está generando, te lo están regresando, te empieza a generar confianza, vendes, pides prestado porque el interés del préstamo es menor que el interés que te está dando esta manera de tener ingresos, y la realidad es que la gente... Hay unos casos donde vivían de Pero tú esto. tardaste 4 años después de que invirtió ella. ¿No tenías desconfianza? ¿O cómo fue que te convenciste finalmente para entrar en este Porque vi el último círculo, la verdad, cercano, familiar. Porque siempre hay alguien que dice, oye, no le vayas a entrar, mejor hay que ver en el banco, a lo mejor no es cierto. Ustedes están muy jóvenes, Sí. a nosotros nos ha tocado reportar, y no es que tenga mucha más edad que ustedes, ¿verdad? Pero pues nos tocó reportar, aquí hubo un megafraude Quintín Ley o algo así le llamaban. Pues mis papás comentan. Fíjate, me tocó cuando empezaba a reportar el arbolito en Los Mochis, que había pues muchas personas buscando recuperar su dinero. Al final el gobierno hizo un fondo para apoyarlos. Pues en Los Mochis hubo otro que se llamó ELM Group, que tenían un mega edificio que hasta la fecha y 20 años después está abandonado, por cierto, en Los Mochis, era propio del inversionista. Y ha habido tantas historias. Yo sé que con aplicación, con transferencias, con Spade, pues muchas veces, no, por ejemplo, como dicen ustedes, podemos decir, bueno, es que a lo mejor son unos genios, están haciendo algo bien, ¿verdad? Así es. Y si pasaron 7 años y ahí estaba la gotita de agua, pues pensaban que podía llegar a lo mejor esa posibilidad, ¿no? de que fuera real. Y se han encontrado otras personas en estas horas, entonces prácticamente en estas horas, esto de miércoles para acá, ¿no? Estamos hablando, y lo comento, a mí, solo por hacerlo, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en un tweet le digo, oye, está este caso, pónganle atención, tan. Y decenas de personas buscaron y me mandan mensajes, oye, hay un grupo de WhatsApp, la verdad es que se comenzó a organizar, y efectivamente en estas son 48 horas donde mucha gente que uno no sabía que tenía invertido se acerca, y lo que buscan es poder tener un poquito de certeza de cuáles son los pasos que tenemos que dar. Y francamente estamos todavía, pues está muy fresco, no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero lo que tenemos claridad es que tenemos que ir a todas las instancias posibles, porque es muy injusto, es muy doloroso, altera no solo tu patrimonio, sino tu manera de entender tu propia vida, porque era un sueño saber que podías adquirir una casa con cierto tiempo, que podías realmente desahogarte económicamente. Es fruto del trabajo, ¿no? También cuesta tanto. Y la verdad, claro, o sea. y es gente de a pie que tiene una vida ahorrada que se esfumó. Así de preocupante está la situación. Me comentaban que se van a reunir hoy en la fiscalía, Fernando. Estarán yendo a la fiscalía del Estado. Bastantes compañeros que efectivamente van a acudir a la fiscalía a hacer la debida presentación de las denuncias, porque queremos que los responsables pues básicamente den la cara. Me gustaría también que platicáramos de los responsables o presuntos responsables. Pues ha habido fotografías de un grupo de personas, no sé si la podemos poner, en una de las inauguraciones de las oficinas, con cubrebocas, porque pues todo esto también se vivió durante la pandemia. Sí, durante la pandemia fue cuando ellos crecieron mucho, ¿no? Ustedes los ubicaban a estas personas, son de aquí de Sinaloa, ¿no? Por lo que se decía en el reporte de Guasave también de nuestra compañera Ana Karen. Sí, nosotros de los que ponen... O sea, los ubicaban en imagen, cuando menos, ¿verdad? La otra imagen, por favor. Por ejemplo, al que comentan, que hasta ahora supimos nosotros que es el dueño, que es este tal... Cristian, creo que Cristian Rojo, algo así se apellida. Yo que le ponen la flechita ahí a uno de ellos, ¿no? Sí, es por ejemplo de ellos, yo no, o sea, yo no conozco a nadie. Por ejemplo, yo al que había visto es el que está cortando la tijera. Ese es el único que yo pude ver en las oficinas alguna vez, o sea, pero fuera de él, la realidad es que nosotros no teníamos contacto directo con ninguno de ellos, porque con quien tú firmabas los contratos es una directora general. Bueno, eso dice en el contrato, ¿no? A lo mejor pues no es así. Y es la persona que te recibía, y nosotros teníamos asesores. O sea, por ejemplo, de ellos, yo al que veía es al de en medio, él creo que se llama Jorge. Entonces, pero fuera de él, yo con ningún otro dueño. De hecho, dicen que el Cristian, por ejemplo, es el que está hasta la derecha. Entonces, fuera de eso, pues yo te podría decir, pues yo nunca lo conocí. O sea, a mí él nunca me recibió,
pues a ti tampoco cuando firmamos tu contrato. Entonces, realmente, pues ellos trabajaban con una serie de asesores que tenían a su cargo, pues varios, no sé cuántos números de personas o contratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos uno que mi asesor era Jorge, entonces mis conocidos, pues todos te van llevando con el mismo, ¿no? Hay otros asesores en el grupo, comentan, ¿no? Pues mi asesor fulano, o sea, hay asesores mujeres, asesores hombres, pero en realidad, o sea, si tú me preguntas, bueno, para ti, ¿quién es el responsable? El responsable es la empresa. Claro. Porque, pues yo a ese Cristian... Y en el boletín como que dan a entender que hay alguien más arriba, ¿no? Que estas personas. Exactamente. De hecho, aquí lo tengo y mencionan que ya no es sostenible lo que ellos estaban esperando que sucediera porque hubo una fuga de algo y por lo tanto, para ellos van a actuar de las vías legales correspondientes porque los colaboradores, dice el comunicado, no tienen que ver. Entonces, se lavan las manos. Es correcto. Sí. Entonces lo que piden es tiempo en el sentido de que en 3 meses el equipo jurídico de la empresa va a actuar en consecuencia en contra, no menciona el nombre, pero pues entre la plática es este muchacho, este señor Cristian. Entonces, y bien lo decía ahorita Karen, la realidad es que bien pueden actuar jurídicamente ellos porque si es verdad que son agraviados, que actúen. Pero nosotros seguimos en pie que es la empresa. Finalmente es la empresa la que tiene que responder y eso hasta las propias investigaciones o que la propia denuncia pues tope con quien tenga que topar, ¿no? Ojalá que sí. Acá me llega otro caso de Guasave, por cierto, dice una persona, primer rendimiento sin problemas, yo creo que acaba de invertir, ahora a fines de año empezamos a batallar. Sí. Hasta, dice, nuestra amiga la llevó con ella y su familia. Bueno, es que era cadena, ¿no? De algunas situaciones. Nosotros recibiríamos cada 6 meses, dice. Lo retirábamos cada 6 meses. Y es que creo que los planes cambiaron, porque en un principio los planes eran cada 3 meses. No aumentaba el rendimiento, siempre fueron entre el 3.5%, pero en un inicio recibías cada 3 meses, después los contratos cambiaron y eran cada 4, y creo que ahora el último... ya eran cada 6. Sí, ¿no? Y la verdad cada es 6. Que otra razón por la que al menos en lo personal me empezó a generar confianza es porque yo sí veía que los contratos que tenían mucho tiempo... ya tenía 5 años. Por supuesto, recibían en algún punto inclusive el capital cuando el contrato era pequeño, pero cada vez los rendimientos se congelaban un poquito, había menos bonos debido a que las regulaciones que decían que la propia Hacienda, que la propia regulación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores existía y por las nuevas normatividades, los nuevos cambios, incluyendo los que vinieron con este nuevo gobierno, pues uno dice, sí se están adaptando a lo que el marco legal está diciendo. Tenía sentido, pues tenía sentido. O sea, tenía mucho sentido. Era congruente. Sí. Exactamente, entonces, pues hasta te explicaban, yo ya no te puedo ofrecer este incremento de tu rendimiento, porque la regulación que acaba, y te explicaban cuál era la regulación. Sí, o sea, si entró una regulación hace 2 semanas, pues ellos decían, no, es que va a haber un retraso porque nueva regulación de Hacienda dice X cosa y entonces nos vamos a adaptar y vamos a ajustar, pero en 15 días tú vas a tener tu rendimiento. Y sucedía. Así es. ¿Tienen alguna información o algún cálculo de cuántos afectados hay en Sinaloa? ¿Cuánta gente está en este chat, por ejemplo? Mire, el número de contrato en el que yo estoy es superior del 3,000. 3,000, mi contrato. Tu contrato. Entonces, eres de los más recientes. Y soy de los, pues abrí el año pasado. Y la verdad es que solo en el grupo de WhatsApp hay algo así como unas 150 personas y pues se cree que sí son por lo menos esas 1,500, 2,000 personas que tienen algún contrato vigente. Desde 20,000. Sí, no tenemos manera de confirmarlo porque eso la empresa lo tendrá que decir, pero por lo que uno platica con los propios asesores que también... O por los grupos. O por los propios grupos, por ahí y va. hay gente que invirtió mucho más. Mucho más. Pues o sea, me imagino que sí. Según, yo no sé si en un principio tenían haya crecido ese tope, pero pues los contratos dicen que puede ser desde, creo que son 5,000 pesos, algo así, hasta 10 millones. Entonces yo no sé si haya personas topadas o no, pero pues yo te comento, o sea, hace 3 años el mínimo para tener acceso a ese plan, que era el del 3% mensual, eran 300,000 pesos. Entonces, pues yo me imagino que la media, así como en mi caso, que entró hace tiempo, tiene esa cantidad al menos. Imagínate, así es. Muchísimo dinero, ¿no? Lo que está en juego.
Pues nosotros quedamos a la orden, nos ponemos a disposición también como medio. Ojalá que alguna autoridad levante la mano. Vamos a nosotros también llevar el caso ante las autoridades, seguramente el gobierno del estado, la fiscalía, por supuesto, y esperemos que alguna autoridad federal, ¿no? A propósito de, así es. Y de ese mensaje que dices que enviaste. Y la verdad es que no es la intención el desearle el mal a nadie, pero nos están dejando el mal a nosotros, porque imagínate. Son de las lágrimas de mucha gente que no sabe qué va a pasar, que dependía de ese dinero, que esperaba aplicarlo hasta en operación de alguna persona. Entonces da mucho sentimiento, da mucha impotencia, y quisiera de verdad que las autoridades, cuando tengan la denuncia presentada, se haga algo, de verdad. Pues nosotros quedamos a la orden y ojalá pues lo que se ofrezca aquí, ya saben dónde estamos. Esperemos que haya alguna lucecita por ahí. Muchas gracias, esperamos lo mismo. Y cualquier consejo pues es recibido, orientación, porque la verdad, como comentas, ahorita estamos pues muy abrumados. Se acaba de pasar antier, ahorita decíamos, oye, apenas han pasado 2 días, y así como nosotros pues sabemos mucha gente que queremos hacer cosas, pero pues también, por ejemplo, ahorita comentan, no, pues vamos a ir a las 9 de la fiscalía. Al menos nosotros, o sea, se nos acomodó ahorita ayer que le hablaron de que, oye, ¿puedes venir a las 7? Sí, porque entramos a trabajar a las 9 y pues ahora más que nunca. Sí, ahora más que nunca hay que trabajar, ¿no? Pues ahí estaremos en la fiscalía y estaremos en comunicación, chicos. Muchas gracias. Gracias. Y la invitación, el exhorto a la sociedad también que nos acompaña, que nos escucha, pues es a solidarizarnos con esta situación. Como lo dice Fernando, pues hay mucha gente que pues depende el ahorro de su vida, ¿no? De esto que se está viviendo, más allá de pues hacerle al vivo, al inteligente, al sabio, ¿no? De cuestionar el por qué se invirtió en este tipo de pues oportunidad, entre comillas, ¿no? Por parte de muchos sinaloenses, porque hay muchísimos, de todos, le escucha usted los niveles socioeconómicos con diferentes montos y en algunos casos poniendo en riesgo la estabilidad pues de algún bien inmueble o mueble. Vamos a ir a una pausa, regresaremos, hay muchas opiniones sobre este tema. Muy probablemente lo estaremos tocando de nuevo en la mesa de análisis y estaremos en la fiscalía a las 9 de la mañana. Hay muchas opiniones que voy a darle seguimiento, algunas de ellas muy valiosas, inclusive con denuncias en específico de dónde operaban estos grupos.